Todo el mundo saca libro periódicamente, pero Francisco J. Fernández lo hace prácticamente cada semana. Cada semana me dice, voy a sacar un libro o un artículo, preséntamelo. Bueno, pues es lo que estoy haciendo. Con mucho gusto, desde luego. Además, me encanta la portada de mi compañera Elisa de Torres, que enseña donde yo. Eh, el resto de la idea. El resto de la idea es el nuevo libro, y este libro me parece que va a tener poco comentario porque, a diferencia de los otros más delgados, esto no necesita venderse demasiado. El buen paño en el Arca se vende. Esto es algo enteramente digno de tenerse. Es una buena colección, no es un folleto como otros libros. Esto es una buena colección de textos con la que conviene hacerse antes de que... Bueno, me ha dicho que tiene 3 meses para distribuirlo y luego, no sé, lo guillotinan. Pues antes de que vaya a la guillotina conviene hacerse con este raro y precioso libro. Bueno, en cuanto a presentación, se presenta solo, ya lo digo, el buen paño en el Arca se vende. En la contraportada se dice, el resto de la idea es una colección de textos. Géneros menores del tipo del artículo, la semblanza, el diario, la reseña, la columna periodística o la carta. Se incluye además una entrevista a Víctor Gómez Pin y Javier Echeverría, referentes para el autor tanto intelectual como personalmente. La unidad del volumen se sostiene sobre ciertas insistencias teóricas encarnadas en autores y problemas que se resuelven narrativamente de maneras diferentes. Autores como Leibniz, Spinoza, Ortega y Gasset o Althusser, y problemas como el juego, la escritura, la lectura o el estatuto de la filosofía. O dicho con otras palabras, en el prólogo hay un prólogo de Francisco J. Fernández en sí, la cosa en sí, el ser en sí, pero no, hay otro prólogo de José Patiño, primavera de 2022, que lo dice de otra manera. Se dará cuenta el lector de que hay ciertas repeticiones, autores, problemas, expresiones, resabios pedantuelos, tanto en los artículos como en las diatribas de sus columnas. Seguramente cierto fetichismo verbal es causa de las mismas, pero también son formas de decir lo mismo sin decirlo de la misma manera. Tales repeticiones han de funcionar como de pegamento y hasta expresar cierta coherencia, o mejor, cierta fidelidad a ciertos intereses, no muchos, pero constantes y enternecedores. Ese diario parisino es buena muestra de ello, pues en él aparecen como embriones temas y asuntos que luego desarrollaría. Vale, yo no veo necesario que en una colección de textos dispares, en una antología y en algo que de alguna manera puede servir de obras completas, tenga que haber unidad. Ni tampoco que tenga que haber fetos de ideas ni cosas parecidas. A mí me parece bien como está, sin necesidad de buscarle un hilo conductor, un hilo rojo, como en las sogas de la Marina británica. El índice deja claro de qué va esto y qué es lo que tiene. Una nota preliminar del autor, el diario parisino, Livre de Brouillon, esa especie de diario parisino como tantos autores han tenido. Pienso en el último que vi en esta biblioteca ideal, Michel Leiris, pues una cosa parecida. Anota lo que le llama la atención. Por ejemplo, anota una cita que Ganivet hace de Heine, en la que Ganivet se enfada con Heine porque dice en su Huitzilopochtli, pero ¿cómo lo transcribe Heine? Heine dice Almansor, por supuesto, con S, pero Huitzilopochtli no lo escribe como lo escribiría nuestro Bernal Díaz del Castillo, ni sus compañeros, que decían más bien huichilobos y cosas parecidas, sino, bueno, lo escribe con V. Bueno, que se enfada con... creo que estaba por aquí. Y si no, da igual. El caso es que se enfada con Heine porque dice que Cortés era un capitán de bandidos, que es lo que luego Fernando Fernán Gómez dirá de Franco.
Bueno, autores cosmopolitas y bien, pues eso, un diario parisino de un filósofo, un género que estamos acostumbrados a ver. Tendría más mérito un diario filosófico y cosmopolita marmolejeño, o como se diga, de Marmolejo. Ahí sí que me gustaría verlo, ahí sí que es difícil asombrarse por el mundo, etcétera, aunque tiene en su libro, siempre lo confundo con el autor de la Alejandra, Licofrón, eso es, en su libro Licofrón tiene hermosas descripciones y bucólicas y casi elegíacas descripciones de su instituto en Marmolejo, ¿no? De un bosque que hay cercano. O sea que sí, sí, realmente sí le ha intentado sacar provecho a Marmolejo. Luego tenemos una serie de artículos, más bien va con el nombre del género literario o del subgénero. Ya decía Juan Valera que en el periodismo no hay géneros literarios independientes, sino que en un periódico se pueden dar todos los géneros y subgéneros que ya existen, que no hay ningún género propio del periódico. Bueno, así que los artículos podríamos considerarlos ensayos, más que del género artículo. Leibniz y la erratita presumida, Spinoza y la taberna del holandés. Carta acerca de lo que sé de John Berkeley, o sea, de Barclayo, de Juan Barclayo, que aparece citado también en el diario parisino, aquí está, nota 20. Parece que me lo he leído. Nota 20. Aquí está. He consultado después en unos ordenadores información relativa a John Berkeley, que luego le sirve para escribir esta carta, creo, sí, carta acerca de lo que sé de John Berkeley, que por cierto yo esperaba que iba a citar el famoso artículo de María Rosa Lida de Malkiel sobre la Argenis, un artículo que viene a decir, vaya, con lo famoso que era Barclayo, con lo famosa que era la Argenis, y ahora no se acuerda nadie de, como efectivamente tenía toda la razón del mundo María Rosa Lida de Malkiel, pero bueno, aquí Fernández ni siquiera se acuerda de la propia María Rosa Lida de Malkiel, que está más próxima en el tiempo. Bueno, pues vanidad de vanidades y todo vanidad. La elasticidad del continuo o el terror del torero. Dialéctica impía, dos apuntes fechados. Los andares de Marilyn, esas formas que tanto nos gustan. Que, bueno, no es difícil hacer sobre Marilyn. He dicho Marilyn, bueno, sí, la perrita Marilyn. Evidentemente se refiere a Marilyn Monroe, no a la perrita Marilyn que llevaba esa marionetista austrohúngara o húngara escapada del nazismo, creo. O, bueno, da igual, da igual. No se refiere a la perrita Marilyn, se refiere a la protagonista de Con faldas y a lo loco. Y bueno, explica por qué le gusta de una manera bastante más sensata que aquella forma en la que Gustavo Bueno se expresa acerca de la misma actriz y cantante, donde dice que tiene valor como símbolo de esposa o de madre. Yo no sé quién ve en Marilyn Monroe el modelo de una madre. Gustavo Bueno decía que Marilyn Monroe se servía para crear el modelo de la esposa y de la madre norteamericana. Me parece una insensatez. Bueno, como digo, mucho más sensato es el artículo de Fernández. Contra el prestigio del dolor, Jesucristo incomposible. El ajedrez de la lengua, sí, el ajedrez tenía que salir, es una de sus manías. Yo siempre sostengo con otros autores que el ajedrez solo sirve para jugar al ajedrez, no ilustra la mente, ni nos hace más inteligentes, ni cosa parecida. El ajedrez sirve para jugar al ajedrez. Y después viene el Dr. House juega al ajedrez, que viene de su visionado de un DVD en edición de kiosco de la serie House, donde había algunos complementos y suplementos
que le permite disertar sobre House, sobre el médico House, sobre MD, doctor en medicina y doctor, como ajedrecista, House ajedrecista. Pero no nos engañemos, no habla tanto de House como del puñetero ajedrez, siempre con el ajedrez. Después, más ajedrez, el ajedrez como discurso sublimado. Pero bueno, luego habla de Ortega, que es otra de las manías que ya sí podemos compartir un amplio rango de la población. Bueno, un amplio rango de la población, bromeo, ¿no? Claro que estamos locos. Pero por lo menos yo sí que estoy en ese subconjunto. Si esto es un diagrama de Venn, si esto es un diagrama de Venn, yo sí estoy ahí. En lo del ajedrez, no, ahí no me van a encontrar. El pensamiento de Ortega contra el pensar de Ortega. Los sesgos de Althusser. Y ahora una auténtica maravilla que mete en el género columna, pero vamos, son pequeños ensayos, maravillosos ensayos. Solo por esto, desde luego, merece la pena tener el libro y disfrutarlo como un coñac de esos de los que se dice que un poco es mucho, y paladear estas magníficas intervenciones por orden del ABC, porque se trata de, bueno, no sé cuántas letras tenemos ahora, porque no, más de las que tenemos, porque él incluye los dígrafos de la L, donde además me cita, y no por tener la L en mi primer y segundo apellido, sino por algo que queda explicado en la presentación que acabo de hacer, pero el espectador no tiene por qué saberlo, de Martín Carrillo, abad de Monte Aragón. Martín Carrillo, del abad Martín Carrillo, que voy a enlazar, y ahí se explica por qué salgo en este artículo de la L y no por mis dos apellidos, Bellido Morillas. Es un alfabeto, es un abecedario filosófico, una especie de diccionario filosófico como el de Voltaire. Luego su gran admirador, el gran admirador de Voltaire, Fernando Savater, hizo su propio diccionario de filosofía, su propio diccionario filosófico, pero se lo tomó muy en serio, y es un diccionario muy académico, no como el de Voltaire, que tiene, por ejemplo, un artículo dedicado a prepucio. Bueno, no hay prepucio en el diccionario de Savater. Y aquí tampoco, porque la P está dedicada a las palabras. ¿Cómo se desarrolla este ABC, esta magnífica disertación sobre temas importantes, demasiado importantes, por esto de hablar de palabras y no de prepucio, por orden del ABC? Pues son del ajedrez, como no, del ajedrez, de blitiri, esa palabra que no significa nada, esa palabra que inventaron los filósofos griegos antes del gabagai y otras muchas palabras de los filósofos analíticos. Blitiri ya era esa palabra que no significaba nada. Aunque claro, es fácil que una palabra que no significa nada acabe teniendo algún significado. De la cicuta, un tema filosófico también, de la chirigota, y ¿por qué no? Sí, también filosófico. Y en esto de la chirigota hay que recordar que, bueno, este artículo ya lo traté en una disertación sobre Ortega y Gasset. Es un artículo muy valioso en el que demuestra, si estoy en el índice y me dice la página, de la chirigota, página 237. En este artículo Fernández descubre que una cita repetidísima de Ortega y Gasset es un invent, es completamente un invento, como la tribu de los Viraca de Gustavo Bueno, como benefac loco illi quonatus es, y todo el mundo cita a Ortega y Gasset como dice la Biblia. Esto no está en la Biblia, esto no está en ninguna parte de la Biblia, y por cierto que no es una cita poco importante, porque está cerca de aquello de yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, pues ha sido Francisco J. Fernández quien se ha dado cuenta
de que Ortega y Gasset, que dice que está citando la Biblia, no está citando la Biblia, se lo está inventando. Y además, no solo eso, sino que ha descubierto la primera fuente, bueno, mejor dicho, la fuente del error, porque también ha demostrado que Ortega y Gasset lo estaba leyendo. Así que, perfecto, Ortega y Gasset lo saca de José Mejía Lequerica, que es quien cita esto de benefac loco illim quonatus est, que por cierto en las ediciones de las obras de José Mejía Lequerica, que me pidió Francisco J. Fernández que las mirara a ver si ahí había alguna nota. No, todo lo contrario, lo que había era una mala edición del texto, que ya es un invento, pero en las obras de Lequerica vemos la cita latina mal copiada, encima. Así que no hay nada que hacer. Es un invento de José Mejía Lequerica, que no sé de dónde la sacaría. Porque me he esforzado a base de bien en buscar de dónde puede salir eso, y no lo sé, lo tendría en algún cuaderno, se lo inventaría en aquel momento, o iría mal a sus maestros, no lo sé. Pero claro, él lo atribuye, Lequerica, al Espíritu Santo. O sea, se entiende que cree estar citando la Biblia también. Porque no va a estar citando las decretales de San Gregorio. No, está citando la Biblia. Cree estar citando la Biblia, pero no la está citando. Ni la Vulgata, ni las antiguas itálicas, no, nada. No, es un invento. Es un artículo muy valioso. Es caerse de un guindo, porque lo han citado tantísimos autores, empezando por sus discípulos, empezando por los grandes nombres como Marías, Zubiri. Bueno, nadie se ha dado cuenta de que eso no está en la Biblia. De que dice, como dice la Biblia, sí, palabras bíblicas. No está en ningún lado. Un artículo importante, ya lo digo. De la chirigota, de la divulgación, de la ética, de la filosofía, del género, de la hipotaxis, de la izquierda, de Jesucristo, de la kermés, de la locura, de la elle, de la metafísica, de la nación, del ñu, del ombligo, de las palabras, de la quinta, del mochuelo, del rechazo, de la satisfacción, de la tauromaquia, de Ucrania, de la violencia, del váter, con W, claro, de la X, de la yusión y del zorrear. No me resisto a leer esta auténtica gema, esta maravillosa joya que es de la yusión. 313. De la yusión. Una auténtica maravilla de artículo, aunque no está muy claro, y tuve que preguntarle dónde estaba la yusión en este artículo. Y él me dijo que en la obligación a la que se sometían los personajes de esta historia. Contaré una vieja historia, porque es una vieja historia. La leí hace ya mucho tiempo en un ilustrado materialista francés del siglo XVIII, Julien Offray de la Métrie, 1709-1751. Alguna vez la he referido, por lo que ruego que se me disculpe la insistencia, y aquí estoy en cualquier caso por si se precisan más referencias. La verdad es que no sé mucho más al respecto, ni si se ha estudiado. No importa. Se me antoja como algo particularmente indignante, de una obscenidad institucional que dice mucho acerca de los parapetos ideológicos que conforman un momento y una época. Aquella, pero probablemente también, mutatis mutandis, esta. Es, en definitiva, un magnífico ejemplo de cómo, con todas las razones del mundo, podemos llevarnos por delante la individualidad de las excepciones y lo específico del goce, incluso entre epicúreos e ilustrados como la Métrie. Se me antoja, además, un momento particularmente abyecto en la historia de la obediencia, la yusión, de la obediencia, del lugar desde el que se ordena y manda, se obliga y prohíbe. La yusión infame. Claro, porque yo estaba pensando en gramática. No, esa yusión, la yusión infame. Hablo, pues, de un monstruo de la naturaleza, de una pobre campesina, una mujer fallida a la que le faltaban sus genitales.
Ni terrón, ni vulva, ni vagina, ni labios. No menstruaba, y la ciencia médica de la época, siempre tan dispuesta, tomó cumplida nota de sus características. Sondaban la uretra y después se introducían en su ano con el bisturí para darse cuenta de que no tenía sino carnes falsas, apenas vasculosas, vegetaciones grasas. Escrutaban y perescrutaban. Claro, en latín sería hiperescrutaban por sus vísceras e interiores para comprobar que era un animal indefinible, sin matriz. Al no encontrar la diferencia material, idearon la forma de construir una vulva, pero las dificultades fueron insuperables. La idiopatía era mayúscula y los medios todavía insuficientes. Dado que la materia se ausentaba, volvieron sobre la misma para obliterar lo que quedaba, pero ya no mediante tijeras o agujas, pinzas o sargentas, sino mediante lo que de verdad modifica las cosas, las frases de modalidad yusiva, las que ordenan. En efecto, la obligaron a descasarse, tras 10 años de casada con campesino tan ignorante como ella. Resultaba que matrimoniaban como podían, es decir, por el ano. Por donde no hay regla, ella sola se pone, sin darle más importancia al asunto y amándose tanto como pueden amarse los matrimonios. Mi suegra suele decir que el matrimonio son las comportaciones. En este caso se daban subjuntivamente por el culo, pero a ojos bien pensantes e ilustrados, la inocencia de su imbecilidad era más inquietante que el vicio del refinado. La pobre Justine de Sade, por ejemplo, que seguro que hubiere echado de menos campesino tan delicado. La decisión de descasarlos los enojó indeciblemente, pero ahí estaba la ciencia médica para certificar que el placer venéreo de ella era nulo. Cosquilleaban su clítoris ausente y aquellas cosquillas no devolvían sensaciones agradables. Tocaban sus pechos y no se inflamaban de excitación. Médicos y cirujanos de Gante lo vieron tal y como lo cuento, y hasta lo hizo el señor conde de Rouville, teniente general. Lo yusivo se había vuelto indicativo. El mundo estaba otra vez bien hecho. Esto de cosquilleaban su clítoris ausente es como lo que ha dicho la crítica cervantina a propósito del que se tapie la biblioteca de Cervantes, la biblioteca de Don Quijote. Tapian la biblioteca de Don Quijote para que Don Quijote no encuentre la biblioteca que no está. Y luego al final, por supuesto, termina con esta cita de Beato Sillón. Desde luego, este abecedario es un auténtico tesoro, pero no es lo único que contiene el libro, porque hay más, hay mucho más. Reseñas, género reseña, que podría ser, no sé, la glosa o... Yo soy enemigo de crear tantos géneros y subgéneros, pero bueno, se dan estas reseñas. Del método en Leibniz, la ciudad a distancia, los libros de Leibniz, de la restauración apocatastática, del trabajo social, bueno, pues podríamos gritar como en Simón del Desierto, ¡viva la apocatástasis!, del trabajo social contra el mal, nota en torno a Alain Badiou, la hora del sudario, de los dolores del alma, contra el dominio de las palabras, el lar nuevo del viejo Ortega, la pared de la caverna, la ficción de la verdad y la verdad de la ficción y la bendición del mundo. Después tenemos unos retratos, el género semblanza, esto sí es un género, esto sí suena clásico, esto sí me parece muy bien. Semblanza, contra la tontería astucia, Robert J. Fisher, 1943-2008. Ocasión roja, de Agustín García Calvo, entre interrogantes. Monsieur Aubenque, 1929-2020. Una entrevista que se anuncia en la contraportada, de ronda especulativa con Víctor Gómez Pin y Javier Echeverría, y unos apéndices. Carta a José Viedma, carta a El País, historia de una carta inhumana e inoportuna, pequeño manual de instrucciones para sobrellevar la extinción de la docencia de la filosofía, la OTAN de Idefix,
Y sí, eso, la OTAN de Idefix. Esto sí que es un libro que, desde luego, se vende en el Arca. No hace falta presentarlo. Es un libro tan pleno, tan completo, con noticias tan jugosas, tan nuevas. Porque, desde luego, ya lo digo, lo de Ortega y Gasset, ese artículo de la chirigota, que parece algo completamente intrascendente en un abecedario donde los temas se tratan por compromiso, pues algo que parece tan intrascendente no lo es, porque es muy importante. Es, ya lo digo, caerse de un guindo. Así que no tengo por qué decir más. Háganse con este libro mientras exista y no pase por la yusión de la guillotina, y léanlo, porque es tan nutritivo como sorprendente.